para entrenamiento. ¿En qué sentido? Una persona cuando viene a Cristo, lo primero que debe hacer es el proceso que tuvo el Señor con Moisés y el pueblo de Israel que estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a Cristo es porque está por fuera de él y está esclavizado en el sistema de este mundo. ¿Ya? Está esclavo. Igual que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. ¿Qué es lo primero que debe hacer? La Escritura lo muestra. El mismo proceso que hizo Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel, quiere hacerlo con cada uno de nosotros. La primera cosa que hizo fue consagrar a los primogénitos. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que lo pongas a Él en primer lugar. Si estás decidido a poner a Dios en primer lugar, Él te va a prestar atención y te va a sacar a libertad. ¿Ya? Si no, te deja esclavizado en Él. Todo el que no quiso obedecer en colocar la sangre del cordero en los bordillos, en los dinteles de su casa, quedó en Egipto esclavizado. Y el que lo hizo y tomó la Santa Cena, porque ahí habla de la Pascua, que es tomar la Santa Cena. Vean que primero es la Santa Cena antes de otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué la Santa Cena es lo primero? Porque es prácticamente colocar a Dios de primero y decirle: comeré de tu carne y beberé de tu sangre. O sea, comeré el rollo, el libro, tu palabra, la voy a comer, ¿ya? Y voy a beber de tu espíritu. Eso es lo que está diciendo cuando tomas la Santa Cena, ¿ya? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando comió la Pascua. Comió el cordero, que es representación de Cristo mismo, ¿ya? Y la sangre del autor, o sea, su espíritu, sobre su casa, sobre su hogar, amén, sobre su habitación. Y sabemos que la habitación nuestra hoy en día es el cuerpo. ¿Ya? Quiero resaltar esto porque hay teorías, de pronto no mal fundamentadas, pero sí que hablan de que Dios nos está haciendo una morada en los cielos, y eso está bien, pero tenemos que tener claro qué es una morada, ¿ya? Porque muchos de nosotros estamos esperando como que un edificio, una mansión, pero como la natural, como las casas que tenemos, y no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo para que nosotros moráramos fue este cuerpo. Y de igual forma está haciendo otro, pero no con material terrenal, sino celestial. ¿Ya? Entonces vamos a tener una habitación, ¿dónde habitar? Pero es un cuerpo celestial. Y Pablo lo explica y dice: primero es lo terrenal, después lo espiritual. ¿Ya? Se siembra el cuerpo animal, se resucita espiritual. Primero lo terrenal, después lo espiritual, para los que leen. ¿Qué sucede? Que el siguiente paso, después de haber decidido tú en tu corazón darle la prioridad a Dios, o sea, consagrar tu primogénito, darle la prioridad al Señor, preferir a Cristo que lo primero que tú tienes en tu corazón. Debes escudriñar qué es lo que tú tienes de primero en tu corazón. ¿Qué te hace faltarle el servicio a Dios, el buscar a Dios? ¿A qué le das tú la prioridad? Escudriñalo bien y ponte primero al Señor. Eso es consagrar al primogénito. Para que Dios no te lo mate. ¿Por qué? Porque Él dice: tu primogénito es mío. ¿Ya? Debes consagrarlo. ¿Qué sucede? Que a veces Él lo cogió como ejemplo
hijos, varones y toda esa cuestión. Pero tú debes saber muy bien que Dios lo que te está diciendo es que lo pongas a Él de primer lugar. ¿Qué tienes tú de primer lugar en tu vida? Puede ser un hijo, puede ser tu empleo, puede ser cualquier otra cosa. Escudriña tu corazón y sabrás quién está de primero en tu vida. Y Él dice, el primero tengo que ser yo. Así que ven bajándote del trono y entrégaselo al Señor. ¿Bien? Para que Él pueda dirigir su vida conforme su voluntad. ¿Por qué? Porque Él no te va a quitar del trono. Porque Él te entregó algo bien importante que se llama voluntad. Él quiere que lo adores, que lo sirvas, pero de corazón. Que tú mismo le cedas el trono de tu vida. No te va a obligar jamás. Si usted no quiere servir a Dios, si usted no quiere, Él no te va a obligar. Él te dice, yo te estoy ofreciendo esto y te va a ir mejor conmigo, pero la decisión sigue siendo tuya. No me meto con tu voluntad. Hay algunas personas que le llaman a esto libre albedrío, tú decides. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Quién me busca en donde dice, a una todos fueron bautizados? En Moisés. En Moisés, a una todos fueron bautizados. ¿Quién me lo busca para que me coloquen ahí la? Primera de Corintios 10. ¿Qué dice la escritura en Primera de Corintios 10:2? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que después de tomar la cena, después de la Pascua, cuando atraviesan el Mar Rojo, todos fueron bautizados. Yo sé que en algunas congregaciones dicen, si no toma la Santa Cena, bueno, si no se bautiza primero, no toma la Santa Cena. Una cosa es que tú decidas servir de corazón, porque es que ahora es más difícil, porque nosotros esta vez no estamos trabajando sino las cuestiones del espíritu, no de la carne. En la antigüedad, para certificar de que tú creías, de que eras creyente de las cosas del Señor, tenías que circuncidarse y eso se veía, se podía ver. Ahora el Señor te pide que circuncides tu corazón. ¿Cómo se ve eso? Entonces la decisión de creer es tuya. La de bautizarse también es tuya, pero bajo presión. ¿Ya? Si quiero me digan, es que esa iglesia lo quiere a uno bautizar a fuerza. Es bíblico. Es bíblico. ¿Cómo hizo el Señor? Los correteó, los mandó, le mandó a Faraón para que los correteara. ¿Ya? Si Faraón no los corretea, ellos no se meten al agua. No atraviesan. Le hubieran hecho un sindicato a Moisés, intentaron hacerse un poco de eso. ¿Ya? Cuando vieron a Faraón que sí, atravesaron, dice, todos fueron bautizados. Entre las aguas del mar y la nube. ¿Será que fue bajo presión o no? Eres obligado a bautizar, eso tiene que ser de corazón, hermano. Porque te ama, quiero salvarte de presión para que te bautices. Amén. Yo quería salvar al pueblo, por eso lo bautizó de Dios. Cuando estábamos el martes comentando esto, decíamos que después de eso, cuando Moisés levantó nuevamente las manos después de haber atravesado para que el mar bajara,
y empezaron a cantar, agradecidos porque Dios los había librado de un gran mal, ¿cierto? Así nos sucede a nosotros. Cuando Dios nos hace un milagro, decimos, sí, yo creo porque me salvó de esto, me hizo esto, y damos el testimonio. Pero después viene algo que también está escrito aquí. Porque ellos cantaron felices porque los libró de Faraón y de Egipto. Pero después dice que caminaron 3 días y nada de agua. Y llegaron a un territorio donde había agua y estaban amargas. Por eso le llamaron Mara. Yo quiero que le preste atención porque ese es el convertir de una persona que viene del mundo a ser discípulo. Porque muchas veces escuchamos expresiones que no corresponden a la palabra de Dios. Te voy a decir una, por si la han escuchado. ¡Pare de sufrir! Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción. No temas, yo he vencido. O sea, yo te voy a ayudar, pero de que vas a tener dificultades, las vas a tener. Así que eso de pare de sufrir, eso está mal. ¿Qué sucede? Después que se bautiza, empieza Dios a tratar con nosotros. Te lleva al desierto, porque vas a pasar por un pequeño desierto, porque Él quiere ver, o no tanto ver, porque Él sabe lo que hay en tu corazón, Él quiere mostrártelo a ti, para que tú te conozcas tú mismo. Muchas veces no nos conocemos, no sabemos hasta dónde podemos llegar, no tenemos ni la idea de la cantidad de mal que Satanás sembró en nosotros. Y Dios tiene que revelárnoslo para que nosotros verdaderamente decir, bien mal. Ayúdame, Señor, límpiame. ¿Sí o no es así? Nosotros decimos que no, que yo nunca hice nada malo, que no sé qué. La Biblia dice, de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios. O sea, si me escogió porque yo era de lo peor que había. Que no venga con cuentos y que no, yo no hacía nada malo. Yo sabía lo que había en ese corazón, que todavía no había terminado de salir de otra cosa. Pero de que había algo, había algo. Si nos vamos a Éxodo, Éxodo capítulo ¿qué? Por favor, que me ayuden ahí. Donde está Mara. Después de la consagración de los atraviesan, canta Moisés, se va a Mara. Mire lo que dice en el 26. Llegaron, las aguas estaban amargas, murmuraron contra Moisés. Moisés clama a Dios. Dios le indica un árbol especial. Coge de ese árbol las hojas, se las echa a la fuente de agua y endulza las aguas y pueden beber agua. Y dice también, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces empezó Dios a darle decretos, estatutos, mandamientos. O sea, comenzó a enseñarles después del bautismo, no antes del bautismo. No sé por qué primero gente dice, no, es que yo necesito que me expliquen bien cómo es lo del bautismo. Yo quiero saber primero. No puedo. Aquí en RT no se puede, porque nos guiamos por la Escritura.
Después que atravieses el mar rojo, que sea bautizado, ahí sí te entrenamos. No hay entrenamiento para el que no se bautiza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, a ese entrenamos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si tú entrenas personas en incredulidad, son las que están atacando hoy mismo a los líderes, a los pastores, por redes sociales, tal, porque conocen de la Escritura, pero sin creer. Nada más para atacar. Son los que utilizan la palabra para abusar de la esposa. Yo soy la cabeza, así dice la palabra. Nada más para eso se la saben. Amén. Aleluya. Después Dios los vuelve a poner a prueba con alimentos y les da el maná. Pero ¿sabe para qué les da el maná? Con ciertas restricciones, para aumentar su fe, su confianza en Dios. ¿Ya? Le dice, vas a coger la mano del día. Como cojas más, se te va a dañar. Y así lo hizo. Y el que cogía de más, porque no confiaba, se le dañaba. Se le podría y empezaba a heder, dice la Escritura. ¿Ya? Eso es un entrenamiento. O sea, después que eres bautizado, viene por un entrenamiento de parte del mismo Dios. Y un entrenamiento que hace Dios no es un entrenamiento solo de estudio, no es solo de leer la palabra, no es solo de venir a la enseñanza. El mismo Dios se encarga de entrenarte, de pasarte por las dificultades que sean necesarias para edificarte verdaderamente, porque solo Él conoce tu corazón, no el pastor, no tu líder, no tu hermano. ¿Ya? Tu hermano puede medio discernir algo de acuerdo a lo que tú hablas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los entrena con el maná para que confíen en Dios, y los entrena cuando les falta el agua, que abre la fuente de la peña, o sea, mostrándole, mira, yo puedo sacarlo donde quiera, confía en mí. ¿Ya? El hecho de que no estés viendo nada no quiere decir que no te lo voy a dar. Pero es que estoy sin 5, ¿cómo quieres que haga eso? Ya te dije, hágalo, hágalo. Amén. Después viene cuando ya ve que están cogiendo confianza en el Señor, que están confiando en Dios, le falta algo más poderoso todavía. Y entonces los mete en una guerra con un pueblo que se llama Amalek. Y lo bueno de ese nombre es que tiene un significado especial. Amalek significa ¿qué? Carne. O sea, Él te pone a pelear con tu carne. ¿Y qué es especial en esto? Que Moisés le dice a Josué, saca los varones de guerra y enfréntate a Amalek, que yo voy a estar en la cima levantando las manos, adorando al Señor. ¿Ya? Y sucedía que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando. Cuando se le cansaban las manos que las bajaba, empezaba a perder. Entonces vinieron unos, Ur y otros, no me acuerdo cuál era el nombre, Caleb creo que era, Aarón y Ur, y le levantaron las manos, lo ayudaron, lo sentaron en una piedra y le sostuvieron las manos hasta que Josué acabó con la carne. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más adores, entre más te metas al Señor, más fuerza vas a tener para acabar con. Porque si no buscas al Señor, si no buscas su presencia, si no la alabas, no lo adoras, la carnecita te va a dar tu limpia. ¿Ya? Esa es la demostración de eso. Cada vez que se cansaba Moisés, que bajaba los brazos, dejaba de adorar, la carne prevalecía. Y entonces tú vas a decir, pastor, esto es duro no, adóralo, alábalo.
para que vea que va a ser sencillo. ¿Ya? Solo en el Señor podemos lograr vencer la carne. Sin el Señor nos da la limpia. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Ya? Sin el Señor nos da la limpia. ¿Qué sucede en este proceso? ¿Por qué este proceso así? ¿Por qué Dios necesita entrenarnos? Porque necesitas que entres en libertad, pero eso se llama libertad en Cristo. No es lo mismo. O sea, Él saca al pueblo de Israel y lo liberta de los egipcios. Pero ellos no tenían normas ni reglas para seguirse. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Un esclavo no tiene nada que ver con normas, sino simplemente only obey, haz caso. Pero Jesús te dio una voluntad y entonces te dice, estos son los estatutos que quiero que cumplas, pero con tu voluntad. Yo no soy esclavizante. ¿Ya? Decide obedecer esto. O sea, ¿qué te está diciendo? Autogobiérnate. Autogobiérnate. O se llama dominio propio. Tuvo que darte leyes, estatutos, y dice que las puso en tu corazón. ¿Ya? Cuando piensa hacer algo, la conciencia lo atormenta, porque está escrita en su corazón, en su mente, ya en su conciencia, la palabra de Dios. Las leyes están escritas ahora en el corazón. Cuando estaban en Egipto, no tenían que pensar en pagar agua, luz, nada de eso. ¿Por qué? Porque todo se los daba el gobierno, pero eran esclavos. ¿Ya? Esa mentalidad esclava todavía subsiste en algunas personas y quieren que el gobierno les dé todo y ellos no hacen nada. Pero no es así en el Señor, porque el Señor sabe cuál es el talento que Él ha depositado en ti y necesita ponerlo a fluir. ¿Ya? Y la única forma de ponerlo a fluir es bajo presión. ¿El diamante cómo se forma? Bajo presión. ¿Ya? ¿El aceite cómo se saca? Presionando las aceitunas para poder sacar el aceite. Dios te mete una presión, pero para tu propio beneficio. Por eso Él dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. En otras palabras te está diciendo, tienes que morir a tu yo y dejar que Cristo viva en ti. Y para morir a tu yo, Él quiere que lo hagas de voluntad propia y le cedas el trono a Él. Él quiere que le cedas el trono. ¿Qué sucede? Que no queremos aceptar los procesos de nuestra vida. El Señor nos dice algo y dice, no, yo eso no lo voy a hacer. Así de fácil. Yo para allá no voy. No. Que vayas a evangelizar, no tengo tiempo. Que hagas el retiro, no, me toca trabajar. Entonces, ¿quién está en el trono? ¿Quién está en el trono? No, porque tengo que hacer almuerzo, mira todo eso. Decirle eso es que te da la vida. Decirle que no tienes tiempo para escuchar su palabra. Estás muy ocupado. Pero se te llena la boca diciendo, soy hijo de Dios. Y no te gusta escuchar la palabra de tu papá. No la mía, la de tu papá. Estoy leyendo la palabra de papá. Amén. La palabra de papá. ¿Te gustaría que tú como padre, tus hijos, hicieran lo mismo contigo? Dale buen ejemplo. Escucha tú a papá
y ellos te van a escuchar a ti. Amén. Pero si nosotros no escuchamos a Papá Dios, ¿quién nos va a poder escuchar? Yo le doy gracias a Dios que me ha prestado los oídos de ustedes. Porque yo le presto los míos a Él bastante. De mi propia voluntad lo he decidido. Amén. Que es lo que a Él le gusta. Vamos a Gálatas. No, primero vamos a Hebreos. Hebreos 12, del 3 al 8, vamos a leer por ahí. Es bueno que leamos esto porque a veces se nos olvida de que Dios tiene que meternos en un proceso, al igual que el pueblo de Israel. Después que lo libró de su peor enemigo, Él mismo lo metió en un proceso de edificación. Es un proceso para edificación, para sacar el talento que hay en ti. ¿Ya? Lo puso a pelear con Amalek, que significa carne, o sea, pelea contra tu propia carne. ¿Ya? Lo puso a confiar en Él, diciéndole, hasta aquí vas a coger para que comas para el día de hoy, el de mañana no te preocupes, te lo voy a dar. ¿Ya? Yo recuerdo que los viejos de antes decían así, para mañana Dios da. ¿Qué no? Tenían ese dicho, para mañana Dios da. Una expresión que yo escuchaba, para mañana Dios da. Eso se llama confiar en el que te da la vida. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que no ahorres, claro que digo, yo no estoy metiendo en eso, pero hablamos de la confianza en Dios. Hablando de la confianza en Dios. ¿Ya? Por eso les daba el maná del día. El maná del día para que confiaran en que al día siguiente también iba a haber. Él era poderoso para eso. ¿Qué dice Hebreos? Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, todavía no te han puesto en amenaza como en algunos países que si hablas de Cristo te pueden matar. Aquí todavía hay libertad. Nos quieren meter presión, pero todavía hay libertad. ¿Eh? Nos quieren presionar y a veces estamos cediendo a la presión de que no puedes ir en contra de las ideologías y te están educando a tus hijos con malas doctrinas y a veces estamos cediendo, ojo con eso. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si quieres ser hijo, prepárate para los azotes. Si ven que no tiene nada que ver con pare de sufrir. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si lo deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, Dios debe disciplinar, porque venimos con demasiadas malas costumbres. ¿Ya? Y es hasta que alcancemos la perfección a la estatura de la plenitud de Cristo. Y no es fácil. Llevamos muchos años en el Señor y todavía Él sigue tratando con nuestra vida. Sigue ministrando, sigue limpiando. Si lo hiciera de un día para otro, no soportaría este cuerpo. No soportaría. Entonces lo va haciendo lentamente.
tiene paciencia. Por su amor y por su misericordia nos ha tenido paciencia. Cuando yo recibí al Señor, me libró de un mal que yo tenía, y contento. Pero después vino un proceso bien fuerte. ¿Ya? Mi esposa no quería saber del Señor, así que evítense esas situaciones. Ahora es otra persona. Pero con la que yo vivía, no era ella. Un cambio total. Aparte de eso, cuando conocí al Señor, yo estaba en un montaje de ampliación de la empresa y llevé a unos amigos. Y de los amigos que llegué, pusieron a uno de esos que llevé, lo pusieron de jefe mío. Después de haberlo llevado al Señor, ese tipo me llamó en la iglesia. Y yo digo, santo, en vez de ser agradecido porque me lo llevé a la salvación, mire cómo me trata. ¿Bien? O sea, imagínense esos años de recién convertido. No sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que yo he escuchado que dicen que ahora que estoy en el Señor me está yendo peor. Yo no sé para qué me metí a esto. Ahora se me han empezado el barro. Sin empleo quedé. Dios te está limpiando de lo que no te conviene. Debemos ser agradecidos. Debemos saber que es un proceso de Dios. ¿Ya? Que dice ahí mismo en Hebreos, el 9 dice, por otra parte, tuvimos a nosotros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, ¿quién no venera a sus padres? Claro que sí. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, si nosotros nos dejamos disciplinar de nuestros padres, para lo que a ellos les parecía, y dice, y por poco tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor sí nos disciplina por mucho tiempo. ¿Ya? Si nos tiene paciencia y nos va disciplinando por mucho tiempo. Y para lo que conviene. Porque a la verdad los padres solo edifican para lo que ellos consideran que es bueno, para que se consiga un buen empleo, para que se consiga una buena esposa, para lo que ellos creen. Pero Dios te está hablando de vida eterna, de santidad, de algo que es mayor. Entonces, cuando tú vienes a los pies de Cristo, eres un bebé espiritual. Y como un bebé, como un niño te trata. ¿Y cómo se trata a los niños? Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que el Señor te saca de la virtud del mundo, pero te esclaviza a Él. Entonces, como decía una amiga mía, salí de Guatepeor mala para Guatepeor. Antes pasaba bebiendo, ahora pasa metido en la iglesia. Peor. ¿Ah? Salió de la esclavitud del mundo y ahora está esclavizado en esa iglesia. ¿Sí o no? ¿Han escuchado esas expresiones, cierto? Ah, bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque el heredero era niño. ¿Ya? Cuando es niño, sigue esclavizado por el Señor hasta el tiempo señalado por Dios. O sea, hasta cuando ya Él pueda decir, te voy a enviar, ahora sí, en libertad. ¿Ya? Porque ya tienes dominio propio, ya sé que vas a actuar correctamente, ya te puedo poner a cargo de algo. Pero mientras no. ¿Por qué? Porque sabe que eres niño espiritualmente.
Y un niño, él sabe que no puede tener responsabilidades, ¿ya? Y que tiene que cuidarlos. ¿Por qué a un niño no le permiten votar por elecciones presidenciales? ¿Por qué a un niño no le dan licencia de conducir? Tampoco le deberían dar elección de género. No tiene edad. Tiene que estar esclavizado bajo tutores, bajo cuidadores, como dice la Escritura en el siguiente versículo. Dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay personas aquí que han recibido entrenamiento y van siendo enviadas. ¿Qué hizo Moisés cuando ya pasó y empezó a dar las leyes, los estatutos, los decretos? Comenzó a entrenar a la personal. Llegó un señor que se llama Jetro, que era el suegro de él, y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Porque pasas desde por la mañana hasta por la tarde con el pueblo, tu familia, ¿qué? Nada, o sea, te vas a destruir. Entonces digo, lo que pasa es que el pueblo viene a consultar a Dios y yo le doy lo que Dios me ha dado para ellos. Entonces él dijo, elige personas, ¿ya?, íntegras, que tengan conocimiento, y las pones por millares, por centenas, por 50 y de a 10. Más o menos ese es el modelo que tenemos en la congregación, ¿ya? Tenemos líderes que entrenan 10, líderes que entrenan 20, 50, 100. Si el líder de 10 no puede con el caso, se lo pasa al otro. Y si no puede, se lo pasa al otro, ¿ya? Hasta que llegue a Moisés. Dice, los casos más grandes se los llevaban a Moisés, los más duros. De igual forma hacemos aquí también. Los casos más fuertes, si no lo puedo resolver yo, se lo llevo a la profeta. Si la profeta no puede, se lo lleva al apóstol allá en Miami. Si el apóstol no puede, ya hasta que llegue el Señor. Alguno tiene que tener la respuesta. Y de eso se trata. De eso se trata el entrenamiento. Por eso ponemos líderes de 10. Usted no tenga temor en preguntarle a su líder. Que si él no sabe, él busca la forma de solucionarlo. Busca respuesta en otro líder, porque él también está bajo un líder, bajo una cobertura. Ya todos estamos, eso es una fila de entrenamiento. Así como la estableció Moisés, la establecemos aquí hoy. Que no tema. No tema, que está siendo entrenado, ya está bajo cuidadores, bajo tutores, hasta que el tiempo señalado por Dios sea enviado. Amén. Libertad en Cristo. Mientras no seas entrenado, Él no te puede dar toda esa libertad, ¿ya? Sino que vas a estar esclavo de Él. Como decía Pablo, yo esclavo soy de Jesucristo. ¿Ya? Esclavo de Cristo, pero libres de las ataduras del mundo. Si usted todavía tiene ataduras y quiere que el Señor lo libere, hoy es el día de su libertad en Cristo. Tome la decisión de bajarse del trono de su vida y ponga al Señor. Bautícese y Él lo va a entrenar. Y reciba el entrenamiento. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Consagre al primogénito. En otras palabras, dele la prioridad al Señor. Dios siguió entrenando al pueblo de Israel.
Cuando murió Moisés, hizo un reentrenamiento. Y cuando conquistaron la primera ciudad, dijo, no toquen nada porque es mi primicia. O sea, nuevamente primogénito. ¿Bien? El botín, todo para el templo. Porque va a ser la primicia. Volvió a entrenar. ¿Por qué volvió a entrenar? Porque era una nueva generación. Así que yo te pido que te dejes entrenar para que puedas entrenar a la siguiente generación. La Biblia dice que Moisés, hablando de la guerra contra Amalek, dice que tendría guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque si tú vences tu carne y adquieres el dominio propio, tienes que entrenar a tu siguiente generación para que también venza. Y la siguiente generación a la que sigue es una guerra de generación en generación. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo de carne, un cuerpo terrenal. No hemos sido redimidos en el cuerpo, fuimos redimidos en el alma y en el espíritu, pero el cuerpo todavía no ha sido redimido. Estamos esperando en la promesa de un nuevo cuerpo, ¿ya? Un cuerpo glorioso. Seguimos esperando en eso. Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, tendremos las batallas contra la carne. Amén. Bendito Dios, te alabamos. Glorifico tu nombre, Padre. Espíritu de Dios, paséate en este momento.